Eh, Primero que todo, buenos días a Buenos todos los días, profe. ingenieros, ingenieras, pájaros madrugadores, my early birds. Un saludo muy especial de parte de mi familia, de mi brillante padre, de mi amada institución universitaria en Envigado y de vuestro orientador, quien les habla en este momento. Dentro del ratico que tengamos un personal, les ratifico que quisiera hacer una asesoría voluntaria este domingo a las 17:01 como preparación, irles abriendo el camino para el quiz del próximo 26 de marzo. Y también le va sirviendo de preparación para el parcial, que es exactamente apenas entremos de Semana Santa. Desde que esa fecha, a mí me hubiera gustado mucho hacerlo miércoles para haberles hecho asesoría en semana, pero las dos finales programa la facultad. De todas maneras, trataré de que, así sea el Domingo Santo, harles una jornadita de larguita de dudas, inquietudes y algunos problemas. Porque estas actividades son completamente voluntarias. Eh, Free, o sea, no tiene que preocuparse por ningún costo. El costo es la sonrisa y disfrutar del conocimiento. Bien, venimos trabajando la mecánica. Tenemos que la palabra mecánica pues no tiene terminaderos y vale el término. Consta de capítulos dedicados a los fluidos, dedicados a los sólidos, dedicados a los movimientos. Hay una mecánica celeste, también hay una mecánica cuántica. Es utilizar muchos principios que son válidos en el mundo atómico. De ellas estaría, por ejemplo, el momento lineal, que ya vimos que era masa por velocidad y que es una de los parámetros considerados sagrados en el maravilloso mundo de la física. Pues vemos que masa por velocidad, cuando se altera por alguna circunstancia y no se descubre qué es, entonces los físicos comienzan a teorizar la existencia de otras partículas. Y en efecto se ha hecho, ya en el laboratorio, recordemos que al principio se creía que solamente habían protones y electrones. Luego se descubrió también el núcleo, desde la época de 1931 aproximadamente, Chadwick. Y cuando se creía que el mundo estaba formado por esas tres partículas, empezamos a darnos cuenta de que ellas mismas estaban formadas por otras. Aparecieron los quarks positivos, negativos, y en este momento podemos hablar de centenares de partículas elementales, todas importantes en ciertos efectos. Palabras como fotones son ya muy conocidas por todo el auditorio, con los trabajos de Einstein, de la curvatura del espacio-tiempo, que se presenta precisamente cuando los fotones pasan alrededor de campos gravitacionales muy fuertes. Entonces la luz experimenta una curvatura como si fuese una partícula, lo cual da precisamente el carácter de materia. Entonces, con los nuevos trabajos, sabemos que la luz tiene propiedades ondulatorias y en otros experimentos tiene propiedades de partícula. Por eso en los mundos superiores hablamos de las ondículas. Y los fotones obviamente que han ganado mucha representatividad y muy factiblemente con el desarrollo de la optrónica vamos a tener grandes avances en la electrónica combinada con la óptica. Y tenemos, por ejemplo, el efecto de los multiplexores cada vez más potentes, más rápidos. Dentro de nuestro curso desarrollamos todo un tema dedicado a la cinemática, estudio de movimientos sin importar las causas. Y en ese momento estamos centrados en un capítulo muy emocionante, que es precisamente la dinámica, que viene el término dinos, que es fuerza. Y recordemos que Newton se interesó en demasía por tratar de explicar esas causas. Y se propusieron tres leyes que llevan su nombre.
ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de acción y reacción, las cuales surgen a partir del concepto de momento lineal, que es sagrado, que siempre se conserva, y si hay una alteración de él, es como consecuencia directa de una acción externa que hemos denominado fuerza. De hecho, en los libros clásicos mucha gente dice que es una fuerza, dice cualquier acción capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o de una cuerda. Es como la apreciación inicial. Dentro de las leyes, pero la ley de la inercia precisamente establece que si un cuerpo está quieto, seguirá quieto. Y si se está moviendo, lo hará con MRU, excepto pues que haya un factor externo. La segunda ley, precisamente ese factor externo, esa acción que es capaz de modificar el momento lineal de una partícula con respecto al tiempo, es lo que se denomina fuerza. Recuerde que fuerza es igual a masa por aceleración solamente cuando las masas son constantes. Pero si tenemos un sistema donde la masa esté cambiando de manera permanente y constante, podríamos utilizar la segunda expresión, en vez de decir masa por aceleración, digamos que la fuerza es la velocidad por el cambio de masa con respecto al tiempo. Y la tercera ley, pues es la ley de acción y reacción, que se aplica sobre cuerpos diferentes. O sea, el caso más elemental es yo me paro eh, a charlar con alguien, entonces mi cuerpo está ejerciendo una acción sobre el piso, que es precisamente esa acción gravitacional del peso. Pero para no quedarse atrás, el piso hace una reacción en dirección contraria, o sea, hacia arriba, de la misma intensidad. O sea que si mi cuerpo son 78 kilogramos fuerza como acción, entonces el piso como reacción genera 78 kilogramos fuerza. Nunca ocurrirá que el piso haga 80, porque entonces yo estaría elevado al piso. Y eso solamente lo hacen los santos. Pero sí puede ocurrir que el piso no alcance a generar una reacción de 78 kilogramos de fuerza, entonces yo me hundo. Eso sí puede ocurrir, de hecho ha ocurrido muchas veces. Y cuando terminamos esa parte, hicimos algunos ejercicios y empezamos a profundizar en la comprensión de algunas fuerzas. Hay muchas fuerzas, hicimos un listado grande de fuerzas y pueden haber muchas más. De interés inmediato, y que vamos a estudiar en el curso, nos interesan las fuerzas gravitacionales, las fuerzas eléctricas, las fuerzas elásticas, las fuerzas de fricción, como fundamentales. Y vamos a ver precisamente de qué Newton, con su alegoría de la manzana, descubrió que la fuerza gravitacional se presenta entre todos los cuerpos por el solo hecho de tener masa. Eso es un dato bien representativo y muy importante. Y observó que es muy notoria esta fuerza cuando tenemos masotas, cuando hay masas muy grandes, como por ejemplo la luna, capaz de atraer las masas del mar. De las mareas son consecuencia de una acción gravitacional. El peso nuestro es obvio. Yo brinco y la Tierra inmediatamente me hace un halation. ¿Por qué? Consecuencia de la ley de atracción universal entre todos los cuerpos propuesta por Newton. Si la masa es muy pequeña, como es el caso, por ejemplo, una de nuestras ingenieras, por ejemplo, María Camila. María Camila, por ejemplo, tiene una masa de 58 kilogramos. Y, por ejemplo, la masa de Andrés, pues cuando preguntaste, la que sea, por ejemplo, 65. Y así estén separados solamente un metro, se ve que no hay un efecto gravitacional entre ellos. Ya hicimos un cálculo y eso va por decir algo 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Puede haber alguna atracción fatal, pero no gravitacional. ¿Por qué? Porque las masas son muy poco representativas. Pero si a cambio
tuviésemos la acción, por ejemplo, de la Luna sobre un astronauta, hombre, ya es notorio, hay una masa grande. Pasa un rayo de luz, o sea, un fotón, cerca, por ejemplo, a un cuerpo negro. El cuerpo negro tiene mucha masa, entonces lo más seguro es que va a ser un halation tan fuerte que se lo va a tragar. Entonces, siempre es notoria la gravedad si tenemos al menos una masa grande. Y más que masa, masotas, cosas que sean significativas. Luego estuvimos analizando la fuerza, la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica. Estas fuerzas tienen una característica especial que precisamente puede ser atractiva o también puede ser repulsiva. Esa es una condición muy especial, mientras que la ley de gravitación era exclusivamente atractiva. Entonces, vamos acá en el documento, que ojalá que todos lo tengan abierto en este momento. Vemos las famosas líneas de fuerza que generan los campos eléctricos, que siempre son líneas abiertas, saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. Ahí podemos observar, por ejemplo, la figura de abajo, la primera, la carga positiva, salen las líneas y en la negativa entran. Entonces el campo se está dirigiendo del positivo al negativo. Y vamos a ver ahora un tema interesante que es precisamente cuál es el efecto de un campo eléctrico uniforme cuando tenemos un montón de iones. La palabra iones, como ustedes saben, son cargas positivas y negativas en el medio. Por ejemplo, la sangre de ustedes y la sangre mía básicamente está formada por iones. O sea, no es que yo vaya a encontrar la sal en el cuerpo, podía haberla, pero ¿qué es lo normal? O sea, la sal va a estar disuelta en el plasma, entonces va a haber un Na positivo y un Cl negativo. Me gustan mucho los frijoles. Bueno, posiblemente hay unos de los iones que es el Fe2 más positivo, por decir algo que lo está trayendo, por ejemplo, el oxígeno, que es 2 veces negativo. Precisamente una de las funciones del hierro, de la hemoglobina, es precisamente transportar, o sea, se echa al hombro el oxígeno para llevarlo, por ejemplo, a las arterias, arteriolas y comenzar todo un proceso de la vida. Vemos que el oxígeno para nosotros es fundamental. Entonces, si te falta oxígeno, muy posiblemente tenés problemas con el hierro. Pero entonces no es que yo haya encontrado espacio de hierro en mi sangre, no. A partir de iones. Yo voy al baño y básicamente, ¿qué expelemos a través de la orina? Expelemos puros iones. Por eso les decía alguna vez, si usted le da por orinarse en una parte donde hay pilas eléctricas conectadas o cables eléctricos, es muy incómodo orinar, porque la electricidad persigue el chorro y posiblemente en mucho tiempo no lo vas a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los iones pueden ser conductores de la electricidad. Por ejemplo, la vida es posible gracias a que tenemos muchos iones. En el mundo sencillo, tenemos que la fuerza general para masas constantes es masa por aceleración y en el mundo de la electricidad es carga por campo eléctrico. Y tenemos acá, por ejemplo, que si hacemos esta igualdad y despejamos, la aceleración que experimenta, por ejemplo, los electrones en el televisor de su casa o la aceleración que experimentan en el tubo de rayos catódicos, se puede calcular por esa expresión. Carga por campo eléctrico sobre masa. Voy a colocar aquí al frente una formulita para que la conozcan. No forma parte del curso, pero para que la agreguen. A nivel práctico, un campo eléctrico se puede calcular haciendo esta operación. Un voltaje dividido por una distancia. O sea, en el mundo práctico, esta formulita no se me había ocurrido haberla puesto antes. Voy a escribir acá entre las fórmulas y la voy a grabar. Este campo, como pueden ver acá, tendría unas unidades que serían los voltios sobre los metros. Ese dato es muy importante, solamente porque sepan a nivel cultural
Cada 1000 voltios, pongamos, de corriente alterna genera una inducción, o sea, un campo a 1 centímetro de distancia. Cuando yo transmito 44.000 voltios por a través de esas, la gente llama las grandes primarias, esas grandes líneas, puedo ser electrocutado a 44 centímetros de distancia. Por eso los grandes cables no se ponen abajo, para evitar que las hinchadas, gente que le gusta subir a esas torres a ver partidos, en medio de una emoción, que de pronto el Medellín haga un gol, levanta los brazos y aunque no esté tocando los cables del campo, lo puede electrocutar. Acciones a distancia. Entonces, para que tengan presente, la forma de calcular a nivel práctico un campo eléctrico es dividiendo los voltios sobre la distancia a que estén las placas. Entonces, normalmente, por ejemplo, un condensador son dos placas conductoras y en el medio de ellas dos se coloca, por ejemplo, un pedazo de mica, un pedazo de teflón, o si está muy pobre, aire. Esos capacitores o esas placas separadas generan campos eléctricos. Y si ese voltaje es constante, tenemos una aplicación uniforme. ¿Qué pasa si la carga es positiva? Pues si la carga es positiva, entonces observaremos que el campo eléctrico, la aceleración, estarán todas dirigidas hacia la derecha. Entonces, lo que digo acá, si la carga eléctrica es positiva, los vectores que representan la fuerza eléctrica, campo eléctrico, aceleración, tienen las mismas direcciones. Pero miren lo contrario. Si la carga fuese negativa, entonces va a ocurrir, claro, la física sencilla. Si carga es negativa, entonces el campo va para un lado y las partículas van para el otro. Entonces, si la carga eléctrica es negativa, los vectores tienen direcciones contrarias. ¿Por qué es importante eso? Eso va a ser importante por lo siguiente, que cuando yo le aplico eso a un montón de iones, desde que los iones son positivos o negativos, entonces el campo eléctrico se lleva a la derecha las cargas positivas y las cargas negativas se van hacia el lado contrario. Ese descubrimiento lo hizo Faraday, eso es maravilloso, porque permite formar electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Yo tengo acá, pongamos mi lapicero, tengo una punta metálica y quiero echarle a eso oro, lo quiero dorar. Entonces me lo llevo a una empresa que haga baños metálicos. En este caso, que haya un dorado. Entonces allá lo meten a una piscina electrolítica. Esa piscina tiene unas soluciones entre las cuales está, por ejemplo, el sulfato de oro. Cuando el sulfato de oro está en solución, es lo que les decía ahorita, se parten iones. ¿Qué clase de iones? Un ion AU dos veces positivo y un SO4 dos veces negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el negativo va a traer, o sea, el cable va a traer el oro, o sea, el AU más. Entonces, esto aquí se va llenando de una capita de oro. Y el otro sulfato se va a encargar de oxidar en la otra punta. Entonces, una punta va permitiendo el baño electrolítico, sea en cromo, sea en cobre, sea en plata, sea en oro. Esa técnica se llama el galvanizado, técnicamente se llama la galvanoplastia, que es precisamente hacer baños de cobre, de oro, bueno, etcétera. Uno mirará. Entonces viene el proceso del galvanizado, un proceso muy interesante, muy conocido desde hace mucho tiempo. Termino diciendo un comercial importante sobre ese dato y es el siguiente. Todos los diagramas que vimos nos muestran que hay una gran simetría en las líneas de campo, que siempre son abiertas, recuerden eso. Y además, la fuerza actúa, al igual que la fuerza gravitacional, entre los centros de las cargas. Por eso decimos que es una fuerza de carácter central y que además es una fuerza conservativa, de las cuales hablaremos más adelante a través de la famosa ley del Burns, que se considera la ley de oro de la física. Ahorita hablamos de ella. Aquí tengo unos ejercicios. Ese momentico no lo va a solucionar todavía, pero los que lo quieran adelantar pueden mirar. La carga del protón la conocen, que es 1.6 por 10 a la menos 19. La del electrón es la misma, pero negativa. Distancia, dice separado 50 centímetros, o sea, 0.5 metros. Y se desea calcular la carga entre ellos, la fuerza entre ellos a nivel eléctrico y la fuerza entre ellos a nivel gravitacional.
ejercicio lo haré en el taller, lo dejo ahí para los que lo quieran trabajar. Vamos a entrar ahorita en el mundo de las fuerzas eléctricas. Las fuerzas elásticas. Elásticas. ¿Qué es elasticidad? Entonces, mire, por ejemplo, que yo acá estoy girando mi cuello, puedo hacer este gesto, puedo mostrar mi mano y rotar y volver y hacer esto. Esto es maravilloso, porque mi organismo tiene elastina, que es una proteína que permite la elasticidad de mi cuerpo. O sea, el tipo que hizo todo ese proceso de los seres vivos tenía un profundo conocimiento de elasticidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago acá, yo no me quedo deformado y tengo que ir con mis manos a volver a esta posición. No. Sabemos que los cuerpos que son elásticos tienen precisamente la propiedad de la elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que un cuerpo es elástico cuando, después de deformarse y cesar la fuerza que lo deformó, recupera su forma original de manera natural. Entonces tengo un balón de micro, le pego un puntapié, como en ese momento el balón se deforma, se le forma un huequito, pues que eso lo detecta solamente las cámaras. Pero inmediatamente, ¿cuánto duró eso? Pongamos punto 18 segundos. Cuando transcurre ese tiempo, ya otra vez el balón vuelve otra vez perfecto. De hecho, nadie se dio cuenta que era que se deformó, porque el balón es elástico. Cojo un resorte y a ese resorte le pongo una masita. Entonces es obvio, el resorte se estira. Quito la masita, el resorte vuelve y se recupera. Obviamente estoy hablando dentro de los límites de elasticidad. Pongo la masita, bajation. Quito la masita, subidation. Esos materiales se llaman elásticos. Un edificio, sorprendentemente, los edificios son elásticos. Entonces mucha gente se asusta, claro, es que los edificios son elásticos. Esa elasticidad es muy importante. Por ejemplo, hay edificios, por ejemplo, como muchos puentes que están en superficies de neopreno. Entonces, cuando hay un temblor de tierra, la estructura perfectamente puede deslizarse sobre esas placas y la estructura no se deforma. Hay un temblor de tierra, sabemos que ocurrió hace poco en sus casas y en la mía también, entonces la semana anterior, si no estoy mal. Y el edificio comenzó a hacer esto, comenzó a oscilar. Y al cabo de un ratico, se les vio que estaba temblando y volvió a su normalidad. ¿Qué tal que mi edificio no fuera elástico? ¿Por qué es elástico un edificio? Porque tiene estructura de acero, tiene estructuras de cobre en algunas partes, bueno, tiene un montón de estructuras que le dan el carácter de elasticidad y al mismo tiempo le dan la estabilidad para que la estructura se conserve a través de la ley de la inercia en el espacio-tiempo. Entonces, mire que muy interesante. La elasticidad es un concepto fundamental. Me gustaría que algún compañero o compañera nos leyera el primer párrafo de las fuerzas elásticas. ¿Quién nos quiere colaborar con esa lectura? Voluntario o voluntaria. Profe, yo le leo. Hágale. Fuerza eléctrica, Elásticas. elástica. Yo lo tengo en Dale. pantalla, sí. ¿Qué dice de las cargas No, eléctricas? mira mi Ah, no, página, mira perdón. Un mi, está viendo mi momentico. pantalla. Fuerzas elásticas. Sí, señor. Listo, hágale. Sí, señor, ya, aquí estamos. Gracias. Fuerzas elásticas. Son también denominadas fuerzas recuperadoras. Están presentes en materiales elásticos como son los balones de fútbol, las pelotas de béisbol, los músculos, los resortes, el acero. Los cuerpos que son elásticos tienen una propiedad especial. Si se les aplica una fuerza que lo deforma, ellos recuperan su forma original una vez cese la fuerza que se le aplicó. El cuerpo humano es maravillosamente elástico. Si giramos la cabeza, abrimos, giramos o cerramos las manos, sabemos que en un instante vuelve a la normalidad. La elastina nos acompaña.
Los edificios se sostienen o mueven ligeramente gracias a una estructura metálica y elástica. Los balones con un puntapié se deforman, pero al cesar esta interacción, ellos recuperan alegremente su forma original. Muchas gracias, mi ¿Sí? excelente. Perfecto. Entonces, mire que es muy importante ese concepto. Los cuerpos elásticos recuperan su forma cuando han sido deformados en forma espontánea. Entonces, ya les decía, pues uno tiene que, pues, hay muchos materiales elásticos. De ahí, por ejemplo, el peligro de los compañeros que les gusta por ejemplo, el fútbol y tienen muchos dolores atrás de las articulaciones y se van, ¿cómo se llama esto? Los dopan, aplican unas inyecciones y al cabo del tiempo es posible que ya tengamos un problema ya más que elasticidad. Por ejemplo, ya se alteró, por ejemplo, el líquido sinovial, entonces ya ni siquiera alcanza a moverse. Estamos perdiendo todas esas condiciones. La fricción ya puede ser muy dolorosa. Desde que quiso la naturaleza nos hizo hasta con líquido sinovial para favorecernos todos estos movimientos. O sea, yo me hice un curso de mecánica tremendo. Todas estas palancas que yo tengo en mi cuerpo, las puedo mover y desplazar todo esto, y lo recupero inmediatamente. O sea, mi cuerpo y músculo se deforma, pero automáticamente recupera. Vamos a ver ahorita un concepto que es muy importante. Cuando yo tengo un resorte, y el resorte mide, por ejemplo, 30 centímetros, y cuelgo de él, por ejemplo, un, una masa de 1 kilogramo, o sea, que le yo por darle, por ejemplo, leche, o 1 kilogramo de arroz. Por experiencia, todos sabemos que el resorte se estira. Entonces, si el resorte originalmente medía, por ejemplo, 30 centímetros y ya quedó midiendo 35, entonces puedo decir que hubo una deformación. Puedo decir que el material se elongó. La palabra elongación quiere decir estiration o quiere decir encohesion. Entonces, la palabra elongar es precisamente empezar a mirar cuánto se estiró o cuánto se encogió. Por ejemplo, una columna en un edificio. En los edificios, las columnas van a estar sometidas a compresión. No a tensión, sino a compresión. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el tiempo? Obviamente que la columna comience a perder longitud. Eso está calculado en ingeniería. Ya se empieza a perder mucha longitud y de pronto comienza a pandearse, tenemos problemas. Cuando los edificios hay que tumbarlos o hay que repotenciarlos. Por eso hacer un edificio bien alto, por ejemplo, y sostenerlo en columnas de madera, pues sabemos que eso no va a durar. La madera se va a quebrar. Entonces, todo lo que necesita ese material hay que calcularlo muy bien. Entonces, lo que se estiró o se encogió se puede representar por una X o por un delta de L. Entonces, X es elongación, delta de L es elongación. ¿Qué es elongación? ¿Cuánto se estiró? Final menos inicial. Así de sencillo. Entonces, para mi ejemplo anterior, estaba en 20 centímetros, quedó en 30, entonces la elongación fue 30 centímetros menos 20 centímetros, nos da 10 centímetros que equivale a 0.1 metro. De unidades internacionales, la elongación es muy conocida. Tengo acá una varilla, la someto a presión por los dos lados, le hago halation. ¿Qué va a ocurrir? Esa varilla, pongamos, de 30 centímetros, me puede quedar, por ejemplo, en 32, en 31. De hecho, pongamos que en Medellín hay grandes laboratorios, como los del SENA, los de algunas empresas de ingeniería, que lo que hacen es someter a compresión o alargamiento muchos materiales. Cuando se hace un edificio, yo hago un edificio, entonces se prepara una mezcla, con esa mezcla se hacen unos cilindros, que son esos cilindros que van por ahí en caminos o en pisos. Por ejemplo, en Bermilandia yo tengo muchos, eso lo regalan, eso que ni siquiera se vende. Esos cilindros que son más o menos de 30 centímetros por unos 20, son para 16, 17, no sé, que más, pónganle, pues no llega pues a eso. Y se someten a grandes presiones y enseguida miden cuánto se encogió. O si es el caso contrario, una varilla cuánto se alargó. Todos esos estudios hay que hacerlos, porque precisamente cuando yo hago un edificio, en el edificio van a vivir seres humanos, van a vivir seres vivos como las plantas, como las mascotas, los animalitos que tengamos allí. Entonces es muy importante ese dato. Entonces los ingenieros tienen que empezar a conocer muy bien la estructura
de ese material para hacer un edificio que sea permanente en el tiempo. Bien, definición. La palabra deformación unitaria, mira el símbolo, es el símbolo de epsilon, es simplemente el cociente entre cuánto se estiró y cuánto medía originalmente. Si arriba tiene metros y abajo tiene metros, entonces saca metraba y metraba, entonces se cancelan. Por eso mucha gente dice que las unidades de deformación son metro sobre metro. Solamente para especificar que, por decir algo, el material se encogió, por ejemplo, 2 milímetros con respecto a 1 metro. Pero si no coloco unidades, pues obviamente que sería, legalmente sería adimensional. Pero en ingeniería, se acostumbró mucho a escribir, por ejemplo, metro sobre metro para indicar que ese material se encogió, por ejemplo, 1 milímetro con respecto al metro original. Y bueno, no fue mucho. O este se encogió 0.00005 metros con respecto al material. Ese material es muy bueno. Ese material podemos hacer maravillas y de hecho se hace. Siguiente concepto. La palabra esfuerzo o fatiga. Ustedes todos los días, cuando se paran, y yo también, ¿qué hago yo cuando estoy parado? Estoy haciendo, aplicando una fuerza sobre la planta de mis pies. Eso se llama presión o esfuerzo mecánico o fatiga. Todos tienen arterias. Entonces una arteria, si la toma lateralmente, observa que hay una presión, que hay una fuerza sobre esa carga lateral. Todos esos sistemas se están midiendo. Y ya la medicina, por ejemplo, dice, bueno, presión arterial, tanto. Todo ese tipo de medidas hay que estarlas haciendo periódicamente. Igual pasa con un edificio que tengan dudas. Hay que estar midiendo, mirando si los materiales se fatigaron. Realmente todo material se fatiga, pero es que será más notorio en unos que otros. El concepto de presión es muy común. Estamos bajo el agua. Digamos que estamos a 4 o 5 metros, el agua comienza a hacer mucha presión sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha masa de agua que genera una fuerza sobre un área, que sería mi piel. Obviamente que mientras más pequeña sea el área, más peligroso es la presión, o sea, más grande. Por eso en alguna parte les escribí, si a ustedes pegan con una chancla, hombre, es incómodo y puede ser doloroso y pueden haber problemas. Pero si me pegan con un tacón, sabemos que el tacón me va a romper. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza sobre un área muy pequeña. Entonces, cuando yo cojo un martillo y un clavo, yo hago esto. ¿Por qué sé que penetra el muro? Porque es un área muy pequeña. Entonces, yo le hago una fuerza. Esa fuerza por unidad de área me va a generar una gran presión. Entonces, que los organismos humanos, cuando estamos, por ejemplo, a 10 metros bajo el agua, tenemos una presión de una atmósfera. Y como afuera también hay otra atmósfera, ya mi cuerpo está sometido a 2 atmósferas. Y si seguimos bajando, eso es peligrosísimo. Por eso los pulmones tienen tantas dificultades cuando vamos descendiendo hacia el fondo del mar. Los que hemos hecho apneas alguna vez, es un ejercicio muy interesante, da mucha concentración, mucha capacidad pulmonar, mucho estado físico, pero no todo el mundo lo hace. Entonces tenemos que meterse a una piscina pues a nadar profundamente, es muy interesante, que requiere mucha concentración. O sea, si usted es de los que no se concentra, tiene que meterse bajo el agua o meterse a un charco, donde ya no va a haber las mismas 4 paredes, allá va a haber posiblemente animalitos, va a haber deformidades, va a haber cuevas, etc. Entonces, el concepto de esfuerzo mecánico que se enfrenta por esta letra tiene como unidades el newton sobre metro cuadrado, que eso se va a llamar un pascal. Incluso voy a colocarlo aquí, no lo había escrito acá. Voy a aumentar esto acá y le coloco PA. PA quiere decir pascales, que lo tenga presente. Vamos a meter acá. Es una unidad muy utilizada en el mundo de la ingeniería, sobre todo en unidades internacionales. Entonces es normal que cuando uno mire ciertos valores, le van a decir, esto viene en pascales. Entonces ya usted tiene que saber, es decir, pascal es una fuerza sobre una superficie. Aquí tenemos acá fuerza dividido por surface, que es superficie. Bien.
Entonces, vamos a hacer un pequeño receso para venir a estudiar la ley de Hooke, la que llama precisamente la ley de la elasticidad. Aprovechamos que hay compañeros pues, que nos acompañan por algunas circunstancias del destino. Es bueno que les voy a escribir en avisos parroquiales, ahorita les pongo el mensajito para que nos acordemos que el próximo 26 tenemos un pequeño quiz y eso nos sirve de preparación para el parcial. Se van cogiendo ideas de trabajo. Hacemos un descansito de 4 minutos. Profe, y tema del quiz, depende. El tema del quiz es solamente todo. Hasta hoy también, pues todo lo que estamos viendo de fuerzas. Hasta el de la semana entrante. Todo el tema de... Listo, y por eso listo. vamos a hacer tallercitos de preparación. La pregunta es muy interesante, muy apropiada. Y de una vez le sirve preparación para el